63 zentimetro, beraz, lehenengo posizioan jarri da konkurtso honetan. El siguiente concurso, que tendrá lugar a las 5 de la tarde, será el disco masculino. Antes, la serie C de los 1500 metros, a cuyos atletas vemos ultimar los ejercicios de calentamiento y las semifinales de los 100 metros lisos masculinas. Finalmente hemos desglobado ante la inmensa cantidad de atletas inscritos en los 800 metros. Recordamos un total de 60. Habrá ahora, antes de la serie C de los 1500 metros, otra carrera de 800 metros. Desglosada esa serie C en 2 carreras para dar cabida a un mayor número de participantes. Repetimos, 60 atletas van a participar en el meeting de Bilbao, en la reunión internacional Villa de Bilbao, en los 800 metros. La mejor marca de todos ellos, Charlie Grice, 1:45:53, por debajo del 1:50. Ahí está. La otra serie de los 800 metros en marcha, mientras vemos salir a la altura precisamente del 300, a la altura de la salida de su prueba, a los atletas que van a tomar parte en la serie C de los 1500 metros. Fuerte el aplauso para esta entrada en recta. Por los cuadros de llegada, toque de campana, últimos 400 metros. Encabeza la prueba el dorsal 292. Es Andrés Pérez Fragua, su nombre del Sporting Hortaleza. Acaba de realizar su segundo salto Iker Lecumberri, también sin coger tabla. Recordar que su primero había sido nulo. Andrés Pérez, el madrileño del Sporting Hortaleza, comandando el grupo que está a punto de llegar a los últimos 200 metros. Eta orain 7 metro eta 2 zentimetro Iker Lecumberrirentzat. Lucha cerrada en la curva por entrar en la recta final. En la primera posición mantiene Andrés esa plaza de privilegio en la calle número 1, pero atención porque va a estar igualadísima el dorsal 346 que se hace finalmente con la victoria. Tremendo el empuje final del atleta que portaba el dorsal 346.
Se trata de Diego Sebastián Hernández del Zenit Twinner, un atleta del año 99. Un argentino del año 99, 18 años. Los que tiene el argentino, que ha hecho una marca de 1.55-25. Eta bitartean luzera jauzian Henry Freinek Australiarrak, Henry Frein Australiarrak bigarren jauzi egin du eta hau ere nulo izan da. Segundo nulo para el australiano Henry Frein en la prueba de longitud. Diego Sebastián Hernández, 18 años cumplidos en marzo de este año. Un atleta jovencísimo que se acaba de imponer en la Serie C. Eta orain Daniel Gardinerren txanda izango da. Turno para el británico Daniel Gardiner en la prueba de longitud. Nulo. Y calentando, ultimando las últimas rectas, los últimos progresivos, los atletas que van a formar el paquete en la Serie C de los 1.500 metros. Habrá 3 series de 800, tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina, y la categoría masculina que tendrá también 3 series de 1.500 metros. El mediofondo se completará a las 7:30 con la disputa de los 2 3000. Primero el de chicos, 7:30 de la tarde, después el de chicas a las 8 menos cuarto. Eta 12 minututan hasiko da gizonen disco jaurtiketa. En 12 minutos aproximadamente va a dar comienzo la prueba de lanzamiento de disco, en la que van a participar con el dorsal 135 Frank Jennifer Casañas, con el dorsal 30 Mauricio Ortega, Colombia, con el dorsal 190 Javier García, Agrupación Deportiva Maratón, con el dorsal 364 Alejandro Bielba, Grupo Empleo Pamplona Atlético, con el dorsal 265 Joaquín Millán, Tenerife, Caja Canarias, con el dorsal 315 Javier Rodríguez, Simpli Scorpio, con el 219 José Lorenzo Hernández, Fútbol Club Barcelona, y con el dorsal 250 Iker Mait, Real Sociedad. Aquí hay que destacar sobremanera a los 2 únicos atletas que a lo largo de su carrera deportiva han superado los 60 metros y además con amplitud. Frank Jennifer Casañas, el atleta español de origen cubano, cuya mejor marca personal son 67 metros y 91 centímetros, conseguida el año 2008, 65-32 el año pasado. Y el colombiano Mauricio Ortega, 65-84 el año pasado, que coincide con su marca personal. Y también habrá que tener en cuenta al único atleta vasco que va a tomar parte en esta competición, el atleta guipuzcoano de la Real Sociedad, Iker Maiz, que lo va a hacer con el dorsal 250. De nuevo un gran plantel de concursos en la Reunión Internacional Vía de Bilbao, como es tradición. Iker Maiz acredita 51 metros y 76 centímetros esta temporada. Vemos ya los atletas preparados en la curva del 300. La salida a la Serie C de los 1.500 metros es inminente. En la prueba de longitud, atención al segundo intento de Michael Massó. Ahí tenemos al atleta cubano. Válido y en la frontera de los 8 metros. Recordar que en su primer intento 7 metros y 73 centímetros fue lo que consiguió Michael Massó. Erne bigarren jauzi honen neurketari. Vamos a estar atentos a la medición de este segundo salto.
6 metro eta 80 zentimetro Michael Masorentzat. Hobetu egin du bere lehenengo saiakeran lortutakoa. Eta oraintxe bertan eman saio hasiera gizonen 1500 metroko lasterketaren C saioari. En marcha la serie C de la prueba de 1500 metros en categoría masculina. Pues se anima la cosa en la longitud. El cubano, una de las grandes esperanzas de la longitud mundial. Muy cerquita ya de los 8 metros cuando la prueba de los 1500 metros, la serie C, se estira en la primera curva. Los atletas buscando una interesante marca. Vamos a aplaudirles. Ahí están cuando afrontan la primera de las rectas. Pasando ante la tribuna. La cabeza de carrera de los 1500 metros. Dorsal 277 al mando de la clasificación. Euken Orán Rodríguez. Euken Orán Rodríguez es el hombre que está asumiendo la responsabilidad de tirar del grupo en la prueba de los 1500 metros. Ahora le relevan en esa labor de tratar de que el ritmo no decaiga, de irse de la pista de Zorroza con una marca de relevancia en una de las pruebas clásicas de la reunión 1500 metros. 3 series, esta es la C. Dorsal 236 que toma el relevo. El encargado ahora de tirar del grupo es Joseba Larruz Echevarría del Sopelana Comunarri. La actividad en la pista ahora centrada en el salto de longitud y en la serie C de los 1500 metros cuando empiezan a calentar. Llevan ya un rato haciéndolo los atletas que van a tomar parte en la prueba de lanzamiento de disco. Al paso por los cuadros de salida, toque de campana. Ahí va Henry Frein, tercer intento en la longitud. Alexander Oyarvide del Chindoki Atletismo, un hombre del 94 que es el que está ahora mismo lanzando la carrera. Ahora válido de Henry Frein. No vamos a aventurar la medición, pero puede andar sobre 7,70, 7,80 el salto del australiano. metros 81 centímetros. Segunda posición para Henry Frein, el subcampeón mundial en pista cubierta el año 2012 en Estambul, séptimo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el pasado año. Término de la prueba de los 1500 metros. Victoria para el dorsal 279. Una marca de 4-4 para Acíbar Orio Vicandi del Galdacao Atletismo, el bilbaíno del año 1999. Ha reventado su marca
estaba inscrito con una marca de 4:17. Acaba de realizar su tercer salto en la longitud Daniel Gardiner. Zazpimetro eta 53 centímetros. 7 metros 53 centímetros para el británico. A continuación comenzaremos con las series semifinales de los 100 metros masculinos. Ahí vemos dirigirse a los atletas a los tacos de salida. Y ahora va a ser el turno para Ezequiel Ebulo, el atleta nigeriano. No, perdón, Suban Beitia. Suban Beitia, salto nulo para el atleta donostiarra en su tercer intento. Y ahora sí va a ser el turno de Ezequiel Ebulo, del atleta nigeriano. Continúa la longitud. En breve, en menos de 2 minutos, empezará el lanzamiento de disco. Y un poquito antes, las series de los 100 metros. A las 5:10, semifinales en la categoría femenina y las finales que tendrán lugar a las 7:15, las chicas, y a las 7:20, los chicos. Vamos a ver quiénes son los hombres que se clasifican para esa ronda final de los 100 metros. Eta bitartean momentu gitxi barru hasiko da gizonen disko jaurtiketa. En unos instantes dará comienzo también la prueba del del lanzamiento de disco en categoría masculina, mientras en la longitud acaba de realizar su tercer salto el nigeriano Ezequiel Ebulo. Eta ondoren barriro B Michael Masoren txanda izango da. Y luego va a ser el turno del atleta que encabeza la prueba, Michael Maso. La mejor marca de esta temporada en los 100 metros la ostenta el sudafricano Thando Roto. Una marca de 9:95. En la primera semifinal de los 100 metros partirán Iago Hermida, una mejor marca esta temporada de 11:47. Julen Laurenzi, con 12:29 acreditados en 2017. Perdona un momento, atención a Michael Maso, tercer salto para el atleta cubano. Salto válido y también yo creo, visto desde aquí, en el entorno de los 7:90 aproximadamente. De nuevo raspando los 8 metros el cubano. Les decíamos que en la calle número 4 saldrá Julen Ortiz de Urbina, acreditado este año con 11:31. El mejor marquista de todos los participantes de esta temporada, Thando Roto, el sudafricano, con 9:95. En la calle 5, la 6 espera Octavia Mijail Romanescu, con 10:74 en 2017. Tommy Randam ocupará la calle número 7, ha corrido este año en 10:55 y cierra en la 8 Gabriel González del atletismo Urdaneta con 12:96. Zortzimetrotik apur bat hurbilago, un poco más cerca de los 8 metros, 7:97 para Michael Maso, que ha cerrado la tercera tanda de lanzamientos. Pues y decir que en la prueba de 100 metros va a haber 4 series y clasifica para la final, lo damos para la información del público, el primero de cada uno de ellos, más los 4 mejores tiempos del resto. Este va a ser el criterio de calificación para la final. El primero de cada una de las 4 series, más los 4 mejores tiempos del resto.
Eta orain luzero jauzian, hirugarren jauzia atleta guztiak egin ondoren, espero izatekoa da ordena aldatzea. Hirugarren jauzia honen ondoren, sailkapenaren arabera. Es de esperar que después de este tercer salto vamos a ver si se cambia el orden, teniendo en cuenta que ha habido menos de 8 atletas. No sé cuál es el criterio que tomarán los jueces. Si cambiar el orden y que salten en el orden inverso a la clasificación hasta este momento, o van a mantener... No, parece que sí van a cambiar el orden. Eta bitartean dagoeneko hasi da gizonen disko jaurtiketa, ha dado comienzo ya la prueba de lanzamiento de disco. A ver, por favor, ese marcador de disco, para lo que veamos desde aquí. Por favor, el marcador de disco. Un buen momento, esto de impasse competitivo en la pista de Zorroza para agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vasco. Además de Guedan, El Correo, McDonald's con Coca-Cola, Tele Bilbao y REA. Desde el Club de Atletismo Santuchu queremos darles las gracias a todos ellos, patrocinadores y colaboradores, por hacer posible esta 17ª reunión internacional Villa de Bilbao. Disko jaurtiketan, oraintxe bertan egingo du bere lehenengo jaurtiketa, Fran Casañasek. Va a realizar su primer lanzamiento en la prueba de disco, Fran Casañas. Jaurtiketa nuloa izan da, Fran Casañasena. Lanzamiento nulo para Fran Casañas y ahora va a ser el turno de Javier Rodríguez, Simply Scorpio, atleta asturiano que defiende los colores de este club aragonés. Bitartean luzera jauzia bere laugarren txandan dago eta orain Ezekiel Ebulo, nigeriarraren txanda izango da, bere laugarren jauzia egingo du. Cuarto salto en la prueba de longitud para el nigeriano, el atleta nigeriano Ezekiel Ebulo. 7.85 esta temporada.
Jauzi ona. Baliozkoa izan da Ezequiel Bullock egin duena. Salto válido de Ezequiel Bullock en su cuarto intento. Y en la prueba de disco, primer lanzamiento para Joaquín Millán, el atleta canario, tinerfeño. Ahí están los atletas en la línea de salida de los 100 metros lisos. Primera de las 4 semifinales. Eta oraintxe Iker Maizen txanda izango da. Disko jaurtiketan, lehenengo jaurtiketa. Atleta gipuzkoarrarentzat. Primer intento en la prueba de disco para Iker Maiz, Real Sociedad. Bajamos la música para que puedan concentrarse mejor los atletas que van a tomar parte en la primera semifinal de los 100 metros. Iago Hermida, Julen Laurenzi, Julen Ortiz de Urbina, Tando Roto, Octavia Mijail Romanescu, Tommy Randam, Gabriel González Otero. Vamos a ver en qué queda esa salida en la que uno de los atletas parecía haberse adelantado. No sabemos si ha habido algún problema con la pistola. Esperemos que no sea salida falsa y puedan colocarse de nuevo en los tacos todos y cada uno de los atletas participantes. Por la 2, Iago Hermida; por la 3, Julen Laurenzi; la 4 para Julen Ortiz de Urbina; Tando Roco en la 5, la 6 para Octavia Mijail Romanescu; Tommy Randam saldrá por la 7 y cierra Gabriel González en la 8. Salto nulo, el cuarto de Henry Frame, el atleta australiano. Lleva de momento 3 nulos y uno válido de 7.81 que le dan la segunda posición de momento. Ahora sí, bueno, atención, 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 porque no, de nuevo, algún tipo de problema. Vamos a ver si salida nula. Lo que habíamos visto es que Eta luzera jauzian Erne, Michael Masoren laugarren jauziari. Atención al cuarto salto de Michael Masó en la prueba de longitud. Tando Roto, el atleta que tenía la mejor marca, que ha tenido un pequeño tropezón en la salida. Salto válido y en principio parecido a las anteriores. Atentos vamos a estar atentos a la medición. De nuevo un salto en la órbita de los 7 largos. Vamos a ver cuántos, 7.90 y 90. 7.90, bueno, una serie muy regular en torno a 7.90. Recordamos que su salto más largo hasta el momento es 7.97, a 3 centímetros de los 8 metros. Volvemos otra vez a la primera semifinal de los 100 metros. Los atletas en los tacos de salida. Habíamos visto el tropezón de Tando Roto. Finalmente la salida se declaró nula. Tando Roto, recordamos, el atleta con mejor marca esta temporada, 9.95. Y quinto salto en la longitud para Subhan Beitia, el atleta de la Real Sociedad.
Salto nulo. Y en el disco, segundo lanzamiento para Fran Casañas. Fran Casañasek bere bigarren jaurtiketa egingo du oraintxe, gogoratu bere lehenengo jaurtiketa nulua izan dela. Fran Casañas, 2 veces finalista olímpico, quinto en Pekín 2008 y séptimo en Londres 2012. Además ha sido finalista mundial en el año 2013 y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Junior hace un poquito más de tiempo, en el año 96. Lanzamiento nulo para Fran Casañas. Bueno, pues definitivamente no es el día de los 100 metros. Nuevo problema en la velocidad aquí en la pista de Zorroza, así que nos centramos de nuevo en la longitud y en el disco. La mejor marca de Fran Casañas, 67.91. Un hombre muy regular, tan regular que la media de sus 10 mejores lanzamientos es de 67.27. Una regularidad espectacular la de Fran Casañas. En la prueba de longitud es el turno del británico Daniel Gardiner, que va a realizar su quinto salto. Bueno, parece que ahora sí, que la salida es buena en esta primera serie de la prueba de 100 metros. A ver, zazpigarren kaletik, bosgarren kaletik, Tando Roto. Adelín Guenon, barkatu. Tando Roto, Sudafrikarra izan da, lasterketa honen irabazlea eta beraz zuzenean, sailkatzen dena finalerako. Tando Roto, el atleta sudafricano, ha sido el vencedor de esta primera serie y por tanto el que se clasifica directamente para la final. Tando Roto, el hombre que presenta la mejor marca esta temporada de todos los participantes, número 95.
No, porque mira, luego te pones en el juego que es el número 5 de todos los tiempos. World Junior All Time 5 y aquí sin embargo te pone igualó World Junior Record. No, y aquí además también te lo pone, mira. Aquí se va te pone que es el quinto de todos los tiempos, pero sin embargo aquí te pone World Junior Record. Pues debe ser eso. 828 en el año 2016. Ah, ya, vale, es verdad, que es J, es verdad. Sí. Bueno, aquí hay que decir que esa marca que mencionábamos de 8.28 de Michael Massot en la prueba de longitud es el récord del mundo de la categoría juvenil, de la categoría sub-18, récord del mundo. Este año la mejor marca de Michael Massot es 7.99, es decir, ha estado a punto de igualarla aquí en Bilbao, todavía tendrá su oportunidad. 7.99 hecho en La Habana el 27 de mayo, fue segundo en ese concurso celebrado en la capital cubana. Aquí ha saltado ya 7.97. Y ahora es el turno para Henry. No, perdón. Es Subambeitia, que va a hacer su sexto salto. También nulo para el atleta Donostierra. La siguiente semifinal de los 100 metros contará con Aritz Martos, el de Baracaldo en la calle número 2, Urtache Chegaray Susaeta del Atlético San Sebastián en la 3, Joel Fearón en la 4, Miquel Blanco del Atletismo Urdaneta en la 5, la 6 para Roberto Skyers, el cubano, la 7 Álvaro Cerrón del Atletismo Santucci y en la 8 Seye Unlewe, el nigeriano. La mejor marca esta temporada de todos la tiene Roberto Skyers, el cubano, con 10.11. A ver, por favor, ese marcador de disco, a ver, hacia aquí, hacia la tribuna. Hemos visto el salto de Iker Lecumberri. Vamos a ver la medición. Una prueba en la que Michael Massot, el cubano, está muy cerca de conseguir el quinto salto de su vida por encima de los 8 metros. Lo ha hecho en 4 ocasiones. Ha saltado 8, 8.5, 8.12, 8.28. Bilbao podría ser la ciudad que acogiera el quinto salto por encima de los 8 metros de Michael Massot. No obstante, hoy ha hecho la sexta mejor marca de su vida. Arranca la prueba de los 100 metros. Vamos a ver esa lucha entre la calle número 4 y la calle número 6 finalmente. Calle número 4. Joel Fearón, el británico, que se hace con la victoria, un hombre que venía acreditado en 10.46 por la calle número 6, el cubano Roberto Skyers, que ha sido segundo, también pasará a la final. Joel Fearón, que tiene una mejor marca personal por debajo de los 10 segundos, 9.96 el año pasado. Tercera semifinal de los 100 metros. Ion Laver del Sindoki Atletismo en la calle número 2. Ignacio Etxebarren del Atletismo Urdaneta en la 3. Yeray Veróniz Martínez del Atlético Intec Zoiti en la 4. Ricardo Suárez Rodríguez del Club Atletismo Arón en la 5. Reinier Mena, el cubano, en la 6. Y
Josh Waray, el senegalés, en la 7. La mejor marca de esta tercera semifinal corresponde al cubano Reinier Mena. 10.23, un atleta del año 96. Luzera jauzian Erne, Ezequiel Ebuloren, azkeneko jauziares, seigarrenari. Atención al sexto y último salto del nigeriano Ezequiel Ebulo en la prueba de longitud. Zazpimetro eta 51 zentimetro. Ezequiel Ebulorentzat bere azkeneko jauzia. Eta orain Daniel Gardinerren txanda izango da. Ahora es el turno del británico Daniel Gardiner. Salto nulo. Y atención a los que van a ser los dos últimos saltos del concurso. Ahora es el turno de Henry Frame, que va a realizar su sexto y último salto, y cerrará el concurso Michael Massó, que es el que lo encabeza en estos instantes con esos 7.97. Y atención ahora al atleta australiano, que desde luego tiene capacidad más que suficiente para mejorar esos 7.97 de Massó. Recordar que su marca personal es 8.27 y el año pasado 8.16. Y atención porque el salto es válido y también puede estar en la frontera de los 7.90 aproximadamente. Ikusiko dugu neurketa. Zazpimetro eta 80 inguru horretan egon daiteke Henry Freineren azkeneko jauzi hau. Recordamos la marca que manda son los 7.97 del cubano Michael Massó, que será el último en saltar. Vamos a ver la medición del salto, 7.94. 2 centímetrotara geratu da. Se ha quedado a 3 centímetros de Michael Massó, que ahora va a realizar su último salto sabiendo ya que es el vencedor del concurso. Vamos a ver si consigue esos 8 metros. Vamos a animarle fuerte a Michael Massó, una de las grandes estrellas, una de las grandes promesas de la longitud mundial. Nulo de Michael Massó, y aquí termina este concurso del salto de longitud. Nos vamos ahora a la tercera semifinal de los 100 metros con Ion Laver, Ignacio Echeverren, Geray Beroni, Ricardo Suárez, Reinier Mena y Josh Waray.
Ahí está en marcha la tercera semifinal de los 100 metros. Se adelanta la calle número 6, Reiner Mena, haciendo buenos los pronósticos, el cubano, que venía acreditado esta temporada con una marca de 10.23. Le volveremos a ver en la final. Siguiente semifinal, la cuarta y última, con John Vitor del Campo, del atletismo portugalete, con Jonathan Brown, el británico, con Íñigo González Sancho, de Galdacao Atletismo, con Adama Yamé, con Arthur Gue y con Ibai Fernández del Arrasate Atlético. La mejor marca de todos los participantes, 10.29, Arthur Gue Cise. ¿Quién entrega, Alex? Vamos a proceder a la ceremonia de entrega de trofeos del salto de longitud. Será la primera de las ceremonias de premiación que vamos a ver en el centro del estadio de Zorroza. Arranca la última serie de los 100 metros libres. Se va a imponer el atleta de Costa de Marfil, Arthur Gue Cise, el que tenía la mejor marca de todos los participantes, un hombre del año 96, al que veremos en la ronda final del hectómetro. A continuación, las dos
semifinales de los 100 metros en categoría femenina. La primera semifinal de los 100 metros. En la calle número 2 veremos a Nerea López Cárdenas. La 3 será para Anne Petririna Insausti. La 4 para Rachel Miller. Adeline Gouenon en la 5. Grachane Usia correrá por la calle número 6, la atleta del Fútbol Club Barcelona. La 7 para Ainhoa Argandoña y la 8 para Ana Bárcena. Anne Bárcena Guarrochena del Galdacao Atletismo, que partirá en la calle número 8. La mejor marca de todas las participantes la ostenta Rachel Miller con 11:46. Miguel Ángel Municha, el encargado de entregar el premio al mejor en la longitud a Michael Massó. 7:97 la marca que le otorga la victoria a uno de los grandes, a uno de los que está llamado a ser leyenda en el salto de longitud. Campeón del mundo juvenil, campeón del mundo junior y mejor marca mundial juvenil de todos los tiempos. Ahí está Michael Massó. Arranca la primera semifinal de los 100 metros. La calle número 4, que se va a imponer Rachel Miller. En la calle número 4, Rachel Miller, que se hace con la victoria. Una atleta del año 90 esta temporada, 11:46. Aquí, 11:69.
Rachel Miller, una atleta británica, 27 años. Sus mejores marcas en 100 metros, 11.46, conseguida la temporada pasada. En 200, 24.59 del año 2005. Y su mejor marca en 60 metros la tiene con 7.31 en enero de este mismo año. Sigue en competición el disco masculino, a punto de empezar la longitud femenina y la segunda semifinal de los 100 metros con Laura San Martín del Veronia en la calle número 3, Patricia Urquía del Videzábal Atletismo en la 4, por la 5 saldrá Gina Bass. Ana Camino ocupará la 6, Naroa Prados del Atletismo Santucci la 7 y Aida Ruiz del Portugalete la 8. Mejor marca de todas las participantes en esta segunda semifinal, la calle número 5, Gina Bass. Eta bitartean Gina Bass, atleta de Gambia, 22 años, una mejor marca de 11.43, récord nacional. Salida nula. Volverán las atletas a los tacos de salida. Les decíamos, la máxima favorita Gina Bass. Una mejor marca de 11.43 es el récord nacional de Gambia. Ya también es la plusmarquista nacional en 200 metros con 22.92. Ambas marcas conseguidas en el año 2016. Ahí está, calle número 5, máxima favorita, destacada, la mujer que se impone en esta segunda semifinal del hectómetro, Gina Bass, la plusmarquista nacional de Gambia, que acaba de conseguir una marca de 11.74. 11.74, ya está acreditada con 11.51 esta temporada y ostenta el récord nacional de Gambia con 11.43. Bueno, y este me parece que es ya... Bueno, momentu batetik bestera hasiko da emakumeen luzera jauzia. Va a dar comienzo en unos instantes la prueba del salto de longitud en categoría femenina. Participa con el dorsal 268 Concepción Montaner, Playas de Castellón. Con el dorsal 29 Naa Anand, Australia. Con el dorsal 26 Marique Bridge,
República Sudafricana. Con el dorsal 25, Jorgelis Rodríguez, Cuba. Con el dorsal 62, Sarah Warnock, Gran Bretaña. Con el dorsal 287, Alba Pardo, Piélagos. Con el dorsal 146, Miren de Regil, Galdacao, Atletismo. Y con el dorsal 322, Aida Ruiz, Atletismo, Portugalete. Aquí la mejor marca la acredita una grandísima veterana, como es Concha Montaner. Su mejor marca 6.92 del año 2005, pero el año pasado todavía hizo 6.88. Recordar que esta atleta fue campeona del mundo junior nada más ni nada menos que hace 17 años, en el año 2000. Y tras ella, pues tenemos a la sudafricana Marieke Bries, 6.56 el año pasado, a la australiana Naa Nang, 6.45 el año pasado, a la británica Sarah Warnock, 6.42 el año pasado, y a la cubana Jorgelis Rodríguez, 6.41 el año pasado. Pero de esta última atleta de Jorgelis, hay que decir que es una atleta especialista en las pruebas combinadas, en el heptatlón, donde tiene un auténtico pedazo de marca, 6.481 puntos. Ahí está el 100 paralímpico, arranca la prueba. Vamos a tener dos series en la prueba de 100 metros para atletas con discapacidad. Fuerte el aplauso para el dorsal 647 para José Ignacio Malvido Alegría, del Club de Atletismo Adaptado Javi Conde de Basauri. Enhorabuena al atleta que se acaba de proclamar vencedor de esta primera serie. Todos los atletas pertenecen al Club de Atletismo Adaptado Javi Conde de Basauri. Javi Conde, el alma mater del club, que recientemente terminaba ese reto de correr un maratón en todas y cada una de las ciudades en las que se han celebrado Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Terminó en Río de Janeiro hace muy poquitos días. Itartean baditugu gizonen luzera jauziaren emaitza ofizialak honako hauek izan dira. Resultado de la prueba de salto de longitud, categoría masculina. Primero Michael Massó, Cuba, 7 metros 97 centímetros con viento nulo. Segundo Henry Frein, Australia, 7,94 más 0.7. Tercero Daniel Gardiner, Gran Bretaña, 7,53 con viento nulo. Cuarto Ezequiel Ebulo, Nigeria, 7,41 más 0.5. Quinto Sergio Ripodas, Grupo Empleo Pamplona Atlético, 7,09 más 0.2. Sexto Iker Lecumberri, Grupo Empleo Pamplona Atlético, 7,02 más 0.1. Séptimo, Suban Beitia, Real Sociedad, 6,23 con viento nulo. Segunda serie de los 100 metros para personas con discapacidad. Arranca la prueba, ahí les vemos, atletas de todas las edades, de todas las categorías. Fuerte el aplauso para ellos. Una de las pruebas que se ha convertido en clásica, en mítica, en esta reunión internacional de Bilbao. Enhorabuena para todos los atletas, para todos los campeones del Club de Atletismo Adaptado Javi Conde de Basauri. Vamos a ver los tiempos de ambas pruebas para saber quién ha sido el atleta que ha conseguido la victoria. Vamos a cotejarlo con los jueces. ¿Lo suben todos o qué? No te digo lo que me has dicho. Alex, no te digo lo que me has dicho. Ok. Bueno, vamos a ver desfilar por el podio a los tres primeros hombres, las tres primeras mujeres.
y el resto de atletas van a recibir todos una medalla conmemorativa de su participación. Así que fuerte el aplauso para todos estos atletas, tanto los que van a subir al podio, ahora harán el dorsal 646 Iker Ferrero como segundo clasificado, el tercer clasificado, el dorsal 649 Mikel Astorki, y el ganador José Ignacio Malvido en la prueba de los 100 metros lisos para atletas con discapacidad. Entrega el premio el presidente de la Federación de Deporte Adaptado, Emilio Pedrini. Emilio Pedrini, el presidente de la Federación de Deporte Adaptado, entregando los premios a los primeros clasificados en ese 100 metros categoría masculina. Sube al podio ahora el hombre que ha ocupado la tercera posición, Mikel Astorki Pedrosa. Fuerte el aplauso para ellos, fuerte el aplauso para los tres más rápidos en el hectómetro. Don Emilio Pedrini, presidente de la Federación de Deporte Adaptado, que entregará ahora los trofeos y los regalos a las tres primeras mujeres. Cuando acabamos de ver dar la salida a la prueba Benjamín Alevín femenina de los 600 metros. Vemos en el podio a la dorsal 643, Leire Gatelu Baltanás. A Olaya Gurruchaga con el dorsal 644. Y a Izaro Cordero. Ahí está el paso de las más pequeñitas, su última vuelta, toque de campana, 400 metros para el final. Ahí vemos a la ganadora, la dorsal 643, Leire Gatelu, subiendo al podio en la primera posición para que esté más tiempo en el cajón. Siempre nos dice Juanjo, que me acompaña en la retransmisión de este meeting año tras año, que eso es lo justo, porque así está más tiempo en el podio, más tiempo disfrutando de su victoria. Sin embargo, si empezamos por la tercera, pues la primera está menos tiempo. Al final la ganadora es la que menos tiempo está en el podio, y de esta forma lo hacemos mucho mejor. Ahí tenemos a las tres primeras. Fuerte el aplauso para ellas, fuerte el aplauso para estas chicas que nos han deparado una de las competiciones más emotivas de la tarde. Leire Gatelu, Olaya Gurruchaga y Izaro Cordero. Fuerte el aplauso para las tres. Además, recordamos que todos y cada uno de los chicos y chicas que han participado en la prueba de los 100 metros van a recibir una medalla. Cuando llegan las chicas, llegan las niñas de la categoría Benjamín y Alevín, recta final, vamos a recibirlas con un fuerte aplauso. Y en unos instantes dará comienzo la prueba de lanzamiento de disco en categoría femenina. Esta va a ser, en lo que se refiere al nivel de las participantes, una de las pruebas, quizá la prueba que más nivel va a tener en toda la reunión, a pesar de que son estas pruebas de lanzamientos, pruebas que no llamen la atención al gran público, pero la obligación nuestra es dar a conocer todas las pruebas del atletismo por igual. Y esta va a ser seguramente la prueba que más nivel va a tener de toda la reunión, puesto aquí tenemos a dos de las mejores atletas del mundo, sin ninguna duda en esta prueba, como son la cubana Yeimé Pérez, que este año, muy recientemente, concretamente el pasado domingo 18, en el meeting de la Diamond League en Estocolmo, acabó con una racha impresionante de victorias de la triple campeona olímpica mundial y europea, la croata Sandra Perkovic,
que llevaba más de 20 competiciones sin perder en la prueba de lanzamiento de disco, y esta atleta, que esta tarde la vamos a tener aquí, acabó con esa racha del atleta croata, 68-86 esta temporada. Competirá con el dorsal 37. Con el dorsal 38 está la también cubana Denia Caballero, que hace 2 años en esta misma reunión, aquí en Bilbao, consiguió la mejor marca mundial del año, la que fue mejor marca mundial del año, que a su vez es su marca personal, 70 metros 65 centímetros, y que pues mes y medio después, o 2 meses después, refrendó consiguiendo el título mundial en el mundial que se celebró en Pekín. Denia Caballero. Después va a estar la alemana Shanice Kraft, una atleta que acredita una marca de casi 66 metros, 65-88. Y junto a ella vamos a tener, pues, tras la que es la mejor discóbola española, que es Sabina Asenjo, que no puede estar este fin de semana aquí, puesto que está con la selección española, que está compitiendo en Lille en la Copa de Europa, en el Campeonato de Europa de Naciones, pues a las siguientes 2 mejores discóbolas españolas, que son la atleta catalana Andrea Alarcón, de la Agrupación Atlética Cataluña, y a la navarra Yune Quintana del Grupo Empleo Pamplona Atlético. Por tanto, repito, esta es una prueba de grandísimo nivel, y ya veremos las marcas que se consiguen, pero puede ser la prueba referencia de esta reunión de aquí de Bilbao. Y hemos visto saltar a una de las leyendas del atletismo español, a Concha Montaner, la mujer que fuera campeona del mundo junior en el año 2000, que en el año 2006 fue medallista de bronce en el Campeonato del Mundo Indoor, y en el año 2007 subcampeona, una de las grandes de nuestro atletismo, una mujer con una mejor marca de 6,92, pero con una media de sus 10 mejores marcas por encima de los 6,80. Y ya que hemos mencionado a Sabina Asenjo, recordar que esta atleta, que repito hoy no está presente aquí, puesto que está con la selección española en ese Campeonato de Europa de Naciones, mejoró el récord de España de la prueba de lanzamiento de disco aquí en esta reunión, con una marca de 61 metros y 87 centímetros. Fuerte el aplauso para las chicas de la segunda serie de la categoría Benjamín Alevín, 600 metros. Usue Castro fue la ganadora de la primera serie. En total, 72 participantes. Dime. Dime, Alex. A continuación entregaremos los trofeos a la categoría Benjamín femenina y disco masculino. Ahí vemos al ganador del lanzamiento de disco en la categoría masculina, que va a subir a recoger el premio. Ahí está Mauricio Ortega, que va a subir al podio. Empezamos ceremonia en el lanzamiento de disco. Fuerte el aplauso para el vencedor. Ahí está Miguel Ángel Municha, el presidente de la Federación Atlética Vizcaína, entregándole el premio al discóbolo colombiano. Fuerte el aplauso para él. La Federación Atlética Vizcaína, que este año cumple 100 años. La institución que preside Miguel Ángel Municha. Ahí tenemos al ganador del lanzamiento de disco.
Fuerte el aplauso. Mauricio Ortega, que ahora abandona el podio porque lo van a ocupar las atletas de la categoría Benjamín y Alevín femenina. Fuerte el aplauso para las tres. Eta emakume luzera jauzian, oraintxe bertan egingo du bere bigarren jauzia Sara Warnockek. Va a realizar su segundo salto en la prueba de longitud, la británica Sara Warnock. Ahí tenemos a Usue Castro recibiendo la felicitación de Miguel Ángel Municha. Fuerte el aplauso para las tres más rápidas en esta prueba de 600 metros. Isione Sánchez, que ha sido la tercera clasificada. Y la dorsal 492, que ha ocupado la segunda plaza. Miren Martín San Sebastián. Fuerte el aplauso a todas ellas. Eta erne orain, Na Anang australiari. Luzera jauzian, atención a la australiana Na Anang. Segundo salto para esta atleta. Alex, ¿estas que son? ¿Infantil y cadete? Alevín, vale. Han bajado las benjamines del podio y ahora vamos a entregar a las alevines, las tres primeras de la categoría alevín. Esperándolas en el podio Miguel Ángel Municha, presidente de la Federación Atlética Vizcaína. La ganadora Lidia San Román del Celaya Reparte, el club que ha copado todas las plazas del cajón. Fuerte el aplauso para las tres más rápidas. Segunda clasificada Erika Patricia Cabrera Miranda. Y la tercera su compañera de equipo Eva Ruiz Zorrilla. Acaba de realizar su segundo salto en la prueba de longitud Concha Montaner. Ahí tenemos a la atleta valenciana. Nulo, salto nulo. Vale, ahora lo miramos. Es que no teníamos los resultados y hemos visto al team y pensamos que era el segundo clasificado. Vale. Vamos a verlo para decirlo, ¿vale? Vamos a decirlo para el chaval. Vamos a verlo. Bueno, y disculpas y muy grandes para Alejandro Bielba. No teníamos los resultados oficiales en... Alejandro, vente al podio, por favor, que no basta con pedir disculpas. Vuelve al podio, por favor. Teníamos los resultados cambiados, dábamos por ganador al colombiano. Y directamente por así la ceremonia de entrega de trofeo. Y Alejandro, muy educado, no ha dicho nada, sube al podio sin decir nada, lo ha dicho después. Fuerte el aplauso para Alejandro Bielba, que es el vencedor real de la prueba de disco. Hemos tenido problemas con la visibilidad del marcador durante todo el momento. Y bueno, finalmente nos habíamos confundido con los resultados al dar el triunfador. Así que por favor, con Miguel Ángel Municha, vuelve al podio a recibir el homenaje a Alejandro Bielba, que ha hecho un pedazo de concurso de lanzamiento de disco. Y ahí está, César lo que es del César. El mejor discóbolo de esta reunión internacional de Bilbao, Alejandro Bielba. Segundo intento en la prueba de longitud. Ahí está de la sudafricana Marieke Brits.
Recordad que, como es tradición, al final del meeting entregaremos el trofeo a la mejor marca masculina y femenina de la reunión, según la puntuación en tabla húngara. Siguen llegando los atletas de la prueba de 600 metros. Falta una serie. Corrido la categoría Benjamín Alevín. Y a continuación la categoría infantil cadete. Llegando todavía los más pequeños, los de las categorías Alevín y Benjamín. Oraintxe bertan bere hirugarren jauzia egin du luzera jauzian Jorgelis Rodríguezek. Acaba de realizar su tercer salto en la prueba de longitud la atleta cubana Jorgelis Rodríguez, especialista en las pruebas combinadas. La longitud forma parte de ellas. Y esta atleta tiene una marca de 6:41 en la prueba de longitud. Entregamos el premio a la categoría Alevín masculino. Pues ahora ha mejorado esta marca y en caso de que este año lo hubiera hecho mejor, esto es una nueva marca personal para Jorgelis Rodríguez, 6:50. Sí, lo hemos dicho antes, que tiene un marcón en el tablón. Vamos con la ceremonia de entrega de trofeos de la categoría Alevín masculino, 600 metros. Compitiendo toda una finalista olímpica como Jorgelis Rodríguez, séptima en los Juegos de Río de Janeiro. Ahí están los tres más rápidos en la categoría Alevín masculina. El ganador, Alain Sanchoyerto, de verde en lo alto del podio. Segundo clasificado, Unai Montes. Y el tercer clasificado, a ver si vamos a ver el número de dorsal desde aquí, cuando acabe de posar para la foto. El dorsal 610, que es Oyer Llorente. Enhorabuena, chicos, enhorabuena a los tres más rápidos en ese 600 reservado a atletas de la categoría Alevín. Infantil cadete, categoría masculina. Todavía quedará una prueba. Infantil cadete, categoría femenina.
Tercer salto en la prueba de longitud para la sudafricana Marieke Brits, dorsal 86. A continuación, Miguel Ángel Municha, que entregará los premios a la categoría infantil y cadete masculino. Metro eta 8 zentimetro. Marieke Brits atleta Hego Afrikarrarentzat. 6 metros centímetros para la atleta sudafricana Marieke Brits. Ahí van los tres chavales más rápidos en la categoría cadete masculino. Siguiente carrera que vamos a disfrutar. El 600 en la categoría infantil y cadete femenina. Después la Serie B de los 1500. Acaba de dar comienzo la prueba de lanzamiento de disco en categoría femenina con el lanzamiento de la francesa Melanie Pinjon. A ver si nos podemos enterar del resultado, si se gira ese marcador hacia la zona de tribuna. Arranca el 600, infantiles y cadetes, chicas. ...55 metros 20 centímetros para la atleta francesa en el lanzamiento de disco. Fuerte el aplauso para las chicas. Al paso por los cuadros de llegada. Toque de campana. Comanda la prueba Sandra Hernández. Eta orain, June Quintana, atleta nafarraren txanda da. Lehenengo jaurtiketa, el turno para June Quintana. Aquí viene Sandra Hernández, va a entrar primera manteniendo la posición. A la última recta, fuerte el aplauso para ella. Vamos a ver cómo se suceden las hostilidades. Si la atleta que marcha detrás ya puede acercarse, pero parece que nadie va a impedir que Sandra Hernández se convierta en la ganadora de la prueba, seguida por su compañera de equipo, la dorsal 598. Alicia Vilanova, otra de las que veremos en el podio. Vamos a ver, vamos a ir ordenando por categorías a las primeras clasificadas. Elsa San Román, otra de las jóvenes atletas que vamos a ver ahora mismo en el cajón. Y en la prueba de disco ya tenemos el primer lanzamiento por encima de 60. 60 metros 71 centímetros para la alemana Shanice Kraft en su primer intento. Vamos con las infantiles. El 600 infantil, entregando los premios don Miguel Ángel Municha, el presidente de la Federación Vizcaína de Atletismo.
Eta orain Denia Caballeroren txanda izango da. Turno para Denia Caballero en la prueba de disco. Ahí van las tres primeras chicas en la categoría infantil. La ganadora, la dorsal 451, Aicea Vilanova. Dorsal 514 a su derecha, segunda clasificada. Elsa San Román. Y la dorsal 537, Irune Palacios. Fuerte el aplauso para las tres más rápidas en la categoría A Levin. Mientras veíamos saltar a Marike Brits, la sudafricana, y la siguiente, nada más y nada menos que Concha Montaner. Bitartean, Baliozko jaurtiketa egin du Denia Caballero, lanzamiento válido para Denia de Caballero, atención a la medición. A punto de darse la salida a la Serie B de los 1500 metros y a punto de dirigirse al foso la valenciana Concha Montaner. ...59.72 para Denia Caballero. Y turno para Jaime Pérez. Espera que salte Concha. Ahí vemos el salto de Concha Montaner, salto válido. Y vamos a entregar los premios en la categoría cadete femenino. Mientras tanto, pistoletazo de salida a la Serie B de los 1500. La ganadora Sandra Hernández. A su lado la dorsal 598, compañera de equipo, pero no tenemos el nombre. Debe ser una inscripción de última hora y no tenemos el nombre de la mujer que ocupa la segunda posición. Y lo mismo sucede con la mujer que ocupa la niña que ocupa la tercera plaza. Ahí están las tres más rápidas en la categoría cadete femenina. Hirurogeita bi metro eta hogeita hamar centímetro Jaime Pérez entzat. 62 metros 30 centímetros para Jaime Pérez en la prueba de disco. Se coloca en primera posición. Eta luzera jauzian, Naanan australiarraren txanda izango da bere laugarren jauzia. Cuarto salto en la prueba de longitud para la australiana Naanan. ...51 metros 91 centímetros para Andrea Alarcón... ...en su primer lanzamiento también en la prueba de disco.
Toque de campana para el dorsal 159, el hombre del Playas de Castellón, Abderrahman El Kayami. Creo que no. Ahí está, ese sprint en la final B de los 1500 metros. Fuerte el aplauso para los atletas. Finalmente por fuera, por la calle número 2, con una exhalación el dorsal 325. No puede hacerse con la victoria, que va para el hombre que ha comandado la prueba durante prácticamente la totalidad de la misma, Abderrahman El Kayami. Ha comenzado también la prueba de salto con pértiga en categoría masculina, en la que están participando Julen Viejo, Agrupación Deportiva Maratón, Gonzalo Santamaría, Simpli Escorpio 71, Emiliano Izquierdo, Móstoles, José Antonio Panera, Atlético Salamanca, Eloy Guimera, Club Atlético Fencami Mislata, Alberto Gómez, Cueva de Nerja y Miquel Campón, Superamarabat. Una prueba en la que pues hay 4 o 5 atletas muy parecidos de marcas: Julen Viejo, Gonzalo Santamaría, Eloy Guimera, Emiliano Izquierdo, José Antonio Pamera y Miquel Campón. Atención especial a los 2 atletas vascos que toman parte en esta competición: el vizcaíno Gonzalo Santamaría con el dorsal 340 y el guipuzcoano Miquel Campón, que lo hace con el dorsal 373. En acción las mujeres del disco. La pértiga que va a comenzar en apenas unos instantes. Rectificamos. Ha empezado hace pocos instantes el salto con pértiga. Siguiente carrera que veremos será la Serie B de los 800 metros. Primero los chicos y 5 minutos después las mujeres. Vamos con un poquito de retraso acumulado. En principio, la carrera masculina de los 800 metros prevista para las 6 y 5 de la tarde. Y la de las mujeres, como decíamos, 5 minutos después. Las 2 series de 800 y después la carrera de los 3000 metros obstáculos en categoría masculina. 59.70 en el lanzamiento de disco en su segundo lanzamiento para la alemana Shanice Kraft, que no mejora lo realizado en el primero. Eta orain Denia Caballero en txanda izango da. Y ahora va a ser el turno de Denia Caballero. Volver a recordar que esta atleta hace 2 años, en esta misma reunión, consiguió la mejor marca mundial del año, que a la vez es su marca personal, 70 metros 65 centímetros, y luego fue campeona del mundo en Pekín.
además de eso, en los Juegos Olímpicos del pasado año, el año 2016, esta atleta, Denia Caballero, consiguió la medalla de bronce. Nuevo salto de Concha Montaner. 62-67 para Denia Caballero. Irurogita bimetro eta irurogita zazpi centímetro. Vamos a ver la medición del salto de la valenciana. Una de las atletas con mayor pedigrí internacional de todas las que están tomando parte en esta 17ª reunión internacional de Bilbao. 6.32, el salto de Concha Montaner. Siguiente carrera, final B, 800 metros. 6.32. Acaba de realizar oraintxe bertan egin du bere bigarren jaurtik eta Jaime Perezek. Eta Erne, atención, 67 metros y 50 centímetros para Jaime Pérez. 67-50 en su segundo lanzamiento, una de las mejores marcas que se han conseguido en el mundo en esta temporada. Siguiente prueba, final B, 800 metros. Arranca la doble vuelta a la pista. La penúltima carrera de esta distancia que vamos a ver en categoría masculina.
Eta luzera jauzian, oraintxe bertan egin du bere azkeneko jauzia Sarah Warnockek. Acaba de realizar su sexto y último salto en la prueba de longitud la británica Sarah Warnock. Ayrton Azcue, que este año acredita 1:51.99, el que ha dado tiempo al grupo al toque de campana. Bost metro eta 89 centímetros, Sarah Warnockentzat. 5 metros 89 centímetros para la británica Sarah Warnock. Y ahora va a cerrar su concurso la sudafricana Marieke Brits. Ese desenlace en la prueba B de los 1500 metros a favor de el atleta que portaba el dorsal 175. Es Pablo Franco, de la Universidad de Oviedo. Este año venía acreditado con 1:54.25, así que ha reventado esa marca, 1:52.91. Es el tiempo del atleta de la Universidad de Oviedo, Pablo Franco, un atleta del año 95. Hirurogei metroko beste jaurtiketa bat, Shanice Kraft. Alemaniarrentzat, 60 metro eta 57 centímetro kasu honetan. Otro lanzamiento de 60 metros para la alemana Shanice Kraft. 60-47, mientras en la longitud Concha Montaner acaba de realizar también su sexto y último salto. Perdón. Y en el círculo, Denia Caballero, en el círculo de disco. Jaurtiketa nulua, atleta kubarrarentzat. Lanzamiento nulo para la atleta cubana, para Denia Caballero. Y último salto en la prueba de longitud para la australiana Naa Anang. Serie B, 800 metros, categoría femenina, siguiente carrera que vamos a tener ocasión de disfrutar en esta 17ª reunión internacional de Bilbao. La Erne Jaime Pérezen, hirugarren jaurtiketari. Atención al tercer lanzamiento de Jaime Pérez, 67-50 en el segundo. 68-86 es su marca personal. Arranca la carrera, Serie B, 800 metros. Hirurogei metro eta 97 zentimetro, Jaime Pérezentzat bere hirugarren jaurtiketan.
Paso por la recta principal de las chicas del 800, la Serie B. Comandando Noemí Cano. La que va segunda es una tía que no tenemos aquí. Bueno, pues Noemí Cano, carrerón, dominando desde el principio hasta el final e imponiéndose con una marca de 2:14:53. Ella venía con un mejor registro esta temporada de 2:15:04, así que 2:15:80, perdón. Así que enhorabuena a Noemí Cano por la victoria y por mejorar marca de la temporada. La estableta, ¿no? La Joseli Rodríguez. A continuación, ceremonia de entrega de trofeos de la prueba de salto de longitud femenina. El triunfo de una de las mejores heptatletas de la actualidad. Joseli Rodríguez, séptima clasificada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con una marca de 6.400 puntos en heptatlón. 6.481, casi 6.500. Se entregará el premio el representante de Gedan. Entregará el premio Víctor Zabala. Fuerte el aplauso para Giorgelli. Se la vemos en el podio a la gran heptatleta cubana junto a Víctor Zabala en representación de Gedan. ¿Víctor Zabala o Óscar Zabala? Ah, vale. Óscar Zabala, le hemos cambiado el nombre, don Óscar. Óscar Zabala, consejero delegado de Gedan, una de las firmas que tanto apoya el atletismo vizcaíno, presente aquí en el meeting, en la reunión internacional de Bilbao, presente también en la milla.
Momentu batetik bestera hasiko da, gizonen pisu jaurtiketa honako hau dira parte hartzaileak. En un par de minutos va a dar comienzo la prueba de lanzamiento de peso en categoría masculina. Participan Andrea Callafa, Italia; Alejandro Noguera, Playas de Castellón; Joaquín Millán, Tenerife, Caja Canarias; José Lorenzo Hernández, Fútbol Club Barcelona; Javier Rodríguez, Simpli Scorpio; y Javier García, Agrupación Deportiva Maratón. Aquí el que mejor marca acredita es el italiano, bueno, vamos a ver, el italiano Andrea Callafa, 18.89, pero junto a él vamos a tener sobre todo a una de las grandes esperanzas del lanzamiento de peso en España, que es el atleta alicantino Alejandro Noguera, que ya ha lanzado esta temporada 18.57 y que está tras los dos grandes, tras Carlos Tobalina y Borja Vivas, pues en un segundo escalón, pero teniendo en cuenta que todavía es un atleta con un gran margen de progresión. Y también cerca de los 18 metros esta temporada, uno de los clásicos en esta prueba, el canario Joaquín Millán. Arranca la prueba de los 3.000 metros obstáculos. Abdel Telafat Louhari, comandando la prueba, encargado de marcar el ritmo. Fuerte el aplauso para estos corredores. Su segundo paso por los cuadros de llegada. Vamos a ver si pueden regalarnos una buena marca.
del Tefat Lohari, tirando de ese grupo, en el que también están Frank Rancho Mokapane y Martin Grau. En la prueba de disco, otro grandísimo lanzamiento de Jaime Pérez en su cuarto intento, 66 metros y 10 centímetros. Emakumeen disko jaurtiketan beste jaurtiketa itzela, Jaime Pérezek egin duena, 76 metro eta 10 centímetro. Martin Grau, que fue medallista de bronce en el Campeonato de Europa Junior hace 6 años. Él tiene 25, atleta alemán, con una mejor marca de 8.24, conseguida hace 3 años. Cerrando el grupo Chris Dulanti, el hombre que porta el dorsal 49. Canadiense, Chris Dulanti, 25 años. Su mejor marca en la distancia conseguida la temporada pasada en Eagle Rock, en California, 8.31. Bueno, eta 9 minututan hasiko da gizonen salto urukoitza. Honako hauek izango dira parte hartzaileak. En menos de 10 minutos ya, en 8 minutos aproximadamente, va a dar comienzo la prueba de triple salto, en la que participa el cubano Andy Díaz, que de una marca de 16.81 el año pasado ha pasado este año una marca de 17 metros y 40 centímetros, que consiguió el pasado 17 de marzo en La Habana, en la Copa Cuba, que es la competición que hace del Campeonato Nacional para los atletas cubanos. Con el dorsal 44 estará el catarí Ahmed Rashid, una prueba en la que un atleta del que solo hemos podido encontrar una marca en la prueba del salto de longitud. A pesar de estar inscrito, Íñigo Uribarren no lo vemos en la zona de calentamiento, o sea que parece que no va a tomar parte al final. Sí va a estar con el dorsal 140 el atleta donostiarra de la Real Sociedad Pablo Cid, con el dorsal 351 el atleta de la agrupación deportiva Maratón Sergio Solanas, 15.87 acredita este año, mientras que Pablo tiene una marca este año de 15.89. Con el dorsal 132 estará el atleta de Arrasate, Eneco Carrascal, junior de primer año, que el año pasado en el Campeonato de Europa Juvenil, que se disputó en Tbilisi, en Georgia, compitió en las pruebas de longitud y triple y llegó a la final en la prueba de salto de longitud. Y con el dorsal 52, todavía tendremos a otro atleta vasco, el atleta del Superamar Abad, el irundarra Juan Errandonea. En el grupo cabecero, un atleta de 20 años, Solomón Meari, debutando en obstáculos. Tiene una marca de 13.52 en 5.000, 9.18 en 3.000 metros y 31.14 en 10.000. Un joven atleta eritreo.
59 metros 5 centímetros para la alemana Shanice Kraft en el disco en su quinto lanzamiento. El paso de José Manuel Abascal, joven atleta cántabro, 21 años, uno de los jóvenes con más talento de nuestro país. Y atención porque aquí viene completamente destacado Albert Chemutai, el ugandés, el vencedor de la prueba, por delante de Martin Grau, el alemán, y de Meari Solomón, el eritreo que tan buen debut ha tenido en 3.000 metros obstáculos. Berrogeita hemeretzi metro eta 12 zentimetro Denia Caballerorentzat, disko jaurtiketan bere bosgarren jaurtiketan. Eta erne orain, Jaime Perezen bosgarren jaurtiketari. Atención al quinto intento del atleta que encabeza la competición, Jaime Pérez, Cuba. Nulo de Jaime Pérez y va a comenzar la sexta y última ronda de lanzamientos. Bitartean hasi da dagoeneko gizonen pisu jaurtiketa. Martxan daukagu gizonen pertika jauzia, baina markagailurik ez dagoenez, informaziorik ez daukagu proba horri buruz, eta 3 minututan hasiko da gizonen saltu irukoitza, eta lasterketei dagokionez, hurrengo lasterketa, gizonen 200 metroko lasterketaren B saioa izango da. Carlos Sergio Atxotegui, asesor general del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya, que será el encargado de entregar el trofeo al ganador de la prueba de los 3.000 metros obstáculos, Albert Chemutai. Entregará el premio a la prueba de los 3.000 metros obstáculos. El ganador ha sido Albert Chemutai, el ugandés. Ahí está Albert Chemutai. Recibirá el premio de manos de don Carlos Sergio Atxotegui, asesor general del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya. Enhorabuena al ganador, al ugandés Albert Chemutai.
Ahí está Alberche Mutai, que baja del podio, el ganador de los 3000 metros obstáculos. La siguiente carrera será la final, perdón, la Serie B de los 400 metros. En cuanto a carreras nos queda la Serie B y la Serie A de los 400 metros, la Serie A de los 800 metros masculino y femenino, las dos finales de 100 metros, chicos y chicas, las dos carreras de 3000 metros lisos, chicos y chicas, la Serie A de los 1500 metros y la final A y B de los 200 metros. En cuanto a concursos, el desenlace de el triple salto masculino, el peso en la misma categoría y el lanzamiento de jabalina. Además del de disco, que sigue en competición. Acaba de realizar su tercer lanzamiento en la prueba de lanzamiento de peso Alejandro Noguera. Amar zazpimetro eta amar zentimetro Alejandro Noguerarentzat. En la prueba de lanzamiento de disco femenino vamos a tener los dos últimos lanzamientos. El penúltimo lo va a realizar Denia Caballero. Ahí tenemos en el círculo a la atleta cubana. Llamamos a los tres primeros del 600 en la categoría Levín, Alain, Sancho Yerto, Hugo Álvarez, Oyer Llorente. A los tres primeros en la categoría Benjamín Ibai Santamaría, Telmo Uriarte y Adirán Manzanos, para que se acerquen a la puerta de secretaría. Además, a los tres primeros cadetes, Ismael Mimón, Unai Abinagoitiz y Sergio Pérez. Y los tres primeros infantiles, Andoni Castellanos, Juana Baitua y Unai Izaguirre. Hirurogeita bat metro eta berrogeita hamabost centímetro Denia Caballerorentzat. 61-55 para Denia Caballero. Y atención al lanzamiento de la atleta que va a ganar este concurso, además con una magnífica, yo diría que sensacional marca, una marca del nivel mundial, una marca que puede dar una medalla en cualquier competición internacional. 67-50 lleva de momento Jaime Pérez. Atención a su último lanzamiento. Baliagarria izan da, azkeneko jaurtiketai, naiz eta berak zalantza batzuk izan, baina azkenean baliogarria da, ikusiko dugu neurketa zein dan.
Siguiente carrera, Serie B. ...400 metros. A ver, por favor, otra vez ese marcador. 67-27, otro lanzamiento brutal de la atleta cubana para cerrar su concurso. Magnífico, con 3 lanzamientos por encima de 66 metros, al menos que hayamos controlado aquí, al menos 3 lanzamientos por encima de 66 metros para Jaime Pérez. Mira, ahí está. Sí, la han puesto ¿lo ves? Al lado del juez, al lado de la base del... O sea, del puesto del listón. A 15 de la coche. Bueno, ahora vemos que ya hay marcador en la prueba de pértiga. El listón está en 4,86, 4 metros 86 centímetros. Y parece que va a realizar Gonzalo Santamaría su tercer intento en esa altura. Efectivamente lo acaba de hacer y ha sido válido, por lo tanto el atleta vizcaíno seguirá en competición. Balio Garriizanda Gonzalo Santamaría egindako jauzia, 4 metro eta 86 zentimetroko altueran, bere hirugarren saiakeran. El listón se coloca en 4,96. Va a realizar su primer intento Julen Viejo. Erne, lareun metroko lasterketaren besaioaren irterari. Arranca la Serie B de los 400 metros. Los atletas entrando en los últimos 200. El atleta que porta el dorsal 198, John Gómez, se impone en esta Serie B de los 400 con 50-18. 50-18 para John Gómez del Atlético San Sebastián. Este año acreditaba 49-21.
Entregamos el premio al disco femenino. ¿Quién entrega? ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Municha, el presidente de la Federación Vizcaína de Atletismo, que entregará el premio a la ganadora del disco, Gaimé Pérez. Gaimé Pérez, la ganadora en la prueba de disco femenino. Ahí está la cubana esperando en el podio el trofeo que la acredita como mejor lanzadora de disco de la Reunión Internacional de Bilbao. A continuación sería 400 metros. Arranca la prueba y está la velocidad larga en la pista de Zorroza. La mejor marca de todos los participantes de este año, 45.00. Gran marca de Joandis Lescay, el cubano. Está entrando el hombre que porta el dorsal 377. El ganador de la prueba, precisamente el hombre del que hablábamos, Joandis Lescay, máximo favorito. Un hombre que ya había corrido en 45.00 y se hace con el triunfo en la vuelta a la pista. Siguiente carrera, 800 metros, mujeres, sería. Bueno, bitartean hasi da gizonen salto hirukoitza eta beroketa ariketak amaitu ondoren, kontutan izan da duela gutxi amaitu dela emakumeen disko jaurtiketa eta sektorea markatu ondoren hasiko da emakumeen txabalina jaurtiketa. Gizonen pisu jaurtiketa bere 6. txandan dago. Llamamos de nuevo a los 3 atletas de la categoría infantil que tienen que acercarse a la puerta de secretaría: Andoni Castellanos, Juana Bautua y Unai Eizaguirre. Pertika jauzian listoia 5 metro eta sentimetro baten kokatu da eta bere
egingo du altero horretan lehenengo saiakera. Julen Viejo. Eta iruko jautzian, salto irukoitzean oraintxe bertan egin du bere bigarren saiakera edo jauzia Eneko Carrascalek. Acaba de realizar su segundo salto en la prueba de triple el arrasatearra Eneko Carrascal, el finalista en la prueba de longitud en el Campeonato del Mundo Juvenil del pasado año. Preparadas las mujeres de la serie de los 800 metros. Mejor marca de todas las participantes, 1:58.60, Rosmarie Almanza. Segundo salto en la prueba de triple para Pablo Cid, Real Sociedad. Arranca la prueba de los 800 y de momento la cubana Rosmarie Almanza, la gran favorita, detrás de la mujer que ahora pasa por el 200 en primera posición. Parece que era Chan Uxia, la atleta del Fútbol Club Barcelona, una atleta del año 86 que está haciendo de liebre a la atleta cubana, que era Chan Uxia, una gran corredora de 400 metros. Ahí está, Gerard Sane. El año pasado bronce en el Campeonato de España de 400 metros. Se queda sola Rosmarie Almanza, la cubana, últimos 400 metros en solitario para una mujer que tiene de mejor marca personal 1:58.60, mejor marca de la temporada, perdón, 1:58.60. Totalmente desplegada del grupo, prácticamente 100 metros entre la cubana y sus perseguidoras. Ahí la tenemos, 150 para el final, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Hablamos de una atleta de 1:57.70 de mejor marca personal hace 2 temporadas en el año 2015. Fuerte el aplauso para la cubana, fuerte el aplauso para Rosmarie Almanza. Vamos a ver el crono de Rosmarie Almanza, que va a estar raspando 2 minutos 30 centésimas. Es lo que acaba de firmar Rosmarie Almanza, que tiene mucho mérito porque ha corrido la última vuelta en total soledad. Dime, repite. 400 masculino, vamos. A continuación subirá al podio Joan Dislesky, el ganador del 400 masculino. ¿Quién entrega? Alex para Alberto. Alex para Alberto. Óscar Zabala, consejero delegado de GEDAN, entregará el premio al ganador de la prueba de los 400 metros, al más rápido en darle la vuelta a la pista, Joan Dislesky, y el cubano.
Los cubanos siempre firmando grandes actuaciones en la pista de Zorroza. Ahí está ya preparado don Óscar Zabala, consejero delegado de Guedan, con el trofeo que va a ir a las manos de Joan Disleskai. Siguiente carrera, Serie A, 800 metros masculinos. Correrá por la calle 1, John Enríquez, del Atlético San Sebastián. Por la calle número 2, Alberto Bravo, del Iber Rioja, compartiendo con Alejandro José Matienzo, del Cueva de Nerja. En la 3, Manuel Nuño, la 4 para Sergio García, la 5 para Ayrton Azcue, la 6, Marcos Casado, compartiendo con Mohamed Baulouli, la 7 para Carlos Jiménez y Javier Bazo, y la 8 para Jorge David Torre y Pablo Suárez. Perdón, hemos dicho la Serie B, esta es la Serie A de los 800 metros. Entregando el premio a Rosemary Almanza, la ganadora de los 800 metros en versión femenina, cuando está a punto de salir la final de los 800 metros masculino. Habíamos traspopelado. Está Iván Blanco, Spencer Thomas, Finley Vick, David Bustos, Charlie Grice, Elliot Giles, Saúl Ordóñez, César La Rosa, Miguel Moreira, Jonathan Gaveta, Carlos García Caballero y Bilal El Nasri. Mejor marca española de todos los participantes, David Bustos. Atención también al hombre de New Balance, Saúl Ordóñez, un hombre acreditado en 1.47.83. Arranca la final de los 800 metros, la Serie A. En liza, David Bustos, el último medallista español en la prueba de los 1500, el finalista olímpico, subcampeón de Europa, tercer clasificado en el Campeonato Europa de 2012, subcampeón en 2016. Y ahí está, ejerciendo de liebre, Bilal El Nasri, pero bueno, muy adelantado con respecto al grupo, tirando el hombre del Nike Running Club, Charlie Grice, de Nike International. Vemos también a David Bustos en el centro del grupo, mira para atrás la liebre. De momento todavía un trecho con respecto al grupo, que le va a dar caza prácticamente al paso del 600, 200 metros para el final, 200 metros para concluir esta prueba de 800, la final A. Ahí tenemos a Iván, a Spencer, a Finley, a David, a Charlie, a Elliot, a Saúl, a César, a Miguel, a Jonathan y a Carlos entrando en la recta final. Atención a la progresión de Saúl Ordóñez. Vamos a ver si puede acercarse un poquito o no. Va a ser finalmente Elliot Giles el hombre que se haga con la victoria. Esta temporada había firmado 1.45.54, ha concluido en 1.48.58, Elliot Giles.
en la prueba de triple. Mejor marca del año, supuesto que el viento haya sido reglamentario, inferior a los 2 metros por segundo para Eneco Carrascal, 15 metros 12 centímetros. Ya ha finalizado la prueba de peso. En la prueba de pértiga listón en 5.01. Eta momentu gutxi barru hasiko da emakumeen txabalina jaurtiketa. Honako hauek izango dira parte hartzaileak. Van a participar en la prueba de lanzamiento de jabalina con el dorsal 61, la veterana italiana, 37 años ya, Zara Bani, con una marca personal de 62 metros y 75 centímetros conseguida el año 2005, 56-86 el pasado año. Con el dorsal 270, la atleta vizcaína Arantxa Moreno, marca personal conseguida el año 2015, 56-76, octava en el Mundial Junior del 2014, quinta en el Europeo Sub-23 del 2015. Con el dorsal 122 estará la también atleta vizcaína ahora, Noraida Vicet, atleta de origen cubano, que fue séptima en los Juegos de Atenas el año 2004 representando a Cuba, que participó en los Juegos de Londres el año 2012 representando a España y que es la actual plusmarquista vasca con una marca de 59-86 conseguida en Málaga el año 2011. Con el dorsal 139 estará la actual plusmarquista española, Mercedes Chilla, la atleta gaditana, que fue medalla de bronce en el Europeo de Göteborg el año 2006 y que tiene el récord de España con 64.07. Y van a completar la participación con el dorsal 233, la atleta riojana Claudia Lapuerta, y con el dorsal 212, la también vizcaína Leire Gorrichategui. Claudia Lapuerta es atleta del Grupo Empleo Pamplona Atlético, Leire Gorrichategui del Beidezábal Atletismo. Joaquín Millán, el ganador de la prueba de lanzamiento de peso, que va a subir al podio. Allí le entregará su trofeo Oiane Agirregoitia, concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. Enhorabuena a Joaquín Millán. Entrega el premio Oiane Agirregoitia, concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. Y después, acto seguido, categoría Benjamín masculina. A continuación, ceremonia de entrega de trofeos de la categoría Benjamín masculina. Primero el peso, todavía no había subido Joaquín Millán, ahí está recogiendo el trofeo de manos de Oiane Agirregoitia, concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. Enhorabuena. Y a continuación, Oiane Agirregoitia, concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao, entregará el trofeo a los 3 primeros en la categoría Benjamín. El tercer clasificado ha sido Adirán Manzanos, el segundo Telmo Uriarte y el ganador Ibai Santamaría. Los mejores en la categoría Benjamín, Ibai, Telmo y Adirán. Enhorabuena, chicos.
esto es masculino, ¿no? Vamos a ver. Esto está mal fijo. Yo no me creo que Jopito del Campo del Porco hecho 47-61 y así es Lozano 47. Vamos con el 800 metros en categoría masculina. El ganador ha sido Elliot Giles, el británico, un hombre de 23 años que el año pasado consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Ámsterdam, acreditado en 1:45:54, marca precisamente conquistada en esa final del europeo. Elliot Giles, uno de los grandes atletas presentes en esta reunión internacional de Bilbao. Entrega el premio Carlos Sergio Atxotegui, asesor general del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya. Ahí tenemos a Elliot Giles, el ganador de la prueba de los 800 metros. En el podio con su trofeo, con su caja de filipinos, que están recibiendo todos y cada uno de los vencedores de todas y cada una de las pruebas programadas. Y han sido muchas. Todavía nos quedan bastantes. En carreras tendremos que ver las dos finales de 100 metros. Ya están preparadas las chicas para comenzar en el hectómetro. La final masculina, los 2 3000 y el 1500, además de los 200. Arranca la prueba y Noar Gardoña, Gerasani Usia, Patricia Urquía, Delaine Gogón, Rachel Mitchell, Gina Bass, Ana Petrietra, Nano Prados. Vamos a ver quién es la que se impone. Esa lucha entre las calles 5 y 6. No nos atrevemos a decir la ganadora, porque desde nuestra posición han llegado muy igualadas. Imposible verificarlo desde aquí. Vamos a ver qué dicen los jueces. Parece ser la dorsal 63, Rachel Miller, una atleta del año 90 acreditada esa temporada con 11:46. La mujer que ha triunfado, pero ya decimos que hasta que no lo digan los jueces no le daremos oficialidad. Parece que sí, que es Rachel Miller, que se va directa a la ceremonia de entrega de trofeos. Atención al cuarto intento del cubano Andy Díaz en la prueba de triple. Entregará el premio Carlos Sergio Atxotegui, asesor general del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya. La atleta británica Rachel Miller. Nulo de Andy Díaz en su cuarto salto en la prueba de triple. Ahí la tenemos en el podio a Rachel Miller. Los válidos masculinos, que serán los siguientes en entrar los tacos de salida, 100 metros, final masculina. Pertiga jauzian, listoia 5 metro eta sentimetro baten dago, eta dagoeneko hasi da emakumeen txabalina jaurtiketa. El listón en pértiga en 5 metros 1 centímetro y ha dado comienzo ya el concurso de lanzamiento de jabalina femenino. Primer lanzamiento para la italiana Zara Bani.
Listón en pértiga en 5 metros 11 centímetros. Segundo intento en esta altura para Gonzalo Santamaría. Falta la final de los 100 metros, los dos 3000, el 1500 masculino, la final A y B de los 200 metros masculinos, el desenlace del triple salto masculino y de la jabalina femenina, además de la pértiga de chicos. Ahí vemos a los participantes en la final de los 100 metros. Por la calle número 1 correrá el senegalés Josh Suarae. La calle número 2 para Seye Ogunlewe, el nigeriano. La 3 para Arthur Gesise, el atleta que ostenta la segunda mejor marca de todos los participantes. Tando Roto, el sudafricano, con la mejor marca 9.95. Reiner Mena, el cubano, 10.23. Joel Ferón con 10.46. Y correrá en la calle número 6. La 7 para Adama Yamed y la 8ª para Roberto Skyer, el cubano, con 10.11. Nulo de Gonzalo Santamaría en su segundo intento en 5.11, perdón, en 5 metros y 11 centímetros en la prueba de pértiga. Joseph Suarae, Seye Ogunlewe, Arthur Gesise, Tando Roto, Reiner Mena, Joel Ferón, Adama Yamed y Roberto Skyers. Son los hombres que van a luchar por la victoria en los 100 metros. Un senegalés, un nigeriano, un hombre de Costa de Marfil, un sudafricano, un cubano, un británico y otro cubano, Roberto Skyers, la nacionalidad más representada. No acaba la velocidad con los 100 metros porque recordamos que la prueba que va a cerrar esta reunión internacional de Bilbao, prevista para las 8:10 de la tarde, serán los 200 metros. Y ahora sí, a la tercera, Gonzalo Santamaría ha podido con el 5 metros y 11 centímetros. Salto válido del atleta vizcaíno que mejora en 1 centímetro su marca de la temporada. 2 metro eta hamaika centímetro Gonzalo Santamariarentzat, bere hirugarren saiakeran pértiga jauzia.
100 masculino, la final de los 100 metros. Listos para comenzar por la calle número 1, Josh Swaray. La 2 para Seye Ongulewe, Arthur G. Cise. En la 3, la 4 para Tando Roto. En la 5, Reiner Mena. Joel Firon saldrá en la 6. Adama Yamet ocupará la 7 y cerrará en la 8 Roberto Skyers. Por favor, compañeros de megafonía, vamos a bajar un poquito la música para poder dar la salida a los 100 metros, para que los atletas puedan concentrarse. Ahí están los bólidos de la reunión internacional de Villa de Bilbao. Vamos a ver quién se hace con la victoria. Calle 4. Calle 4 ha sido Tando Roto, el sudafricano. 10-11. Se ha marcado 10-11, que de momento es la mejor marca por tabla húngara de todas las conseguidas por atletas masculinos en la reunión Villa de Bilbao. Tando Roto, el sudafricano, acreditado con 9.95, ha conseguido una buenísima marca. 10-11, que o se esfuerzan mucho la gente del 3000, del 1500, del 200, y vemos algunos marcones en jabalina, triple masculino y pértiga, o se lleva el premio a la mejor marca de la reunión. Siete 41 es la marca que tendrán que hacer en los 3000 metros si quieren arrebatarle el puesto a mejor marca de la reunión a Arthur G. Perdón, a Tando Roto. El equivalente por tabla húngara son 7.41 en 3000 metros. Y 3.35.43 en 1500. Lo ha puesto difícil. Vamos con los 100 metros en categoría masculina. Entregará el premio doña Ollane Aguirregoitia, concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. Y lo recogerá el más rápido del meeting, Tando Roto, el sudafricano, ganador de los 100 metros y de momento opositando a la mejor marca de esta 17ª reunión internacional de Bilbao. Y está Tando Roto, el sudafricano. Fuerte el aplauso para él.
Ahí están los participantes en la prueba de los 3.000 metros. Hamid Bendaoud, Roy Pinto, Juan Carlos Dutré, Iván Hernández, Sergio López, Jaime González, Miguel García Consuegra, Rodrigo Sánchez Ruiz de la Cuesta, Ander Echeverría, Pedro Ruiz, Oyer Irusta, Iker Martínez, Luis Abaitua, Francisco Javier Gómez, Gisá Bekele, Íñigo Olano, Aingeru Gutiérrez, Alberto Puyuelo, Camilo Raúl Santiago, Diego Ruiz, el que fuera subcampeón de Europa de los 1.500 metros, y Sergio García. Gisá Bekele ejerciendo de liebre tras él Hamid Bendaoud. Ha ganado el cubano, ¿no? Andy Díaz, el cubano que ha triunfado en la prueba del triple salto, recibirá el premio de manos de Óscar Zabala, consejero delegado de Gedan. Gisá Bekele, Hamid Bendaoud y valiente el hombre del Playas de Castellón, el burgalés Diego Ruiz, el que fuera subcampeón de Europa de los 1.500 metros en pista cubierta. Aplausos al paso por la recta principal. Gisá Bekele, Hamid Bendaoud y Diego Ruiz. Y en la prueba de pértiga el listón en 5.26, tercer intento para Gonzalo Santamaría. Andy Díaz, que subirá al podio para recoger el premio al mejor en el triple masculino. Se lo entregará don Óscar Zabala, consejero delegado de Gedan. ¿Cómo? Campeón del mundo juvenil y campeón del mundo junior. Vaya dos triunfadores en las pruebas de longitud y triple, dos campeones del mundo junior y juvenil como Michael Massó y como el que ahora mismo acaban de ver junto a don Óscar Zabala en el podio departiendo. Ahí está Andy, que recoge las zapatillas y nos centramos de nuevo en la prueba de los 3.000 metros. Gisá Bekele tirando de Hamid Bendaoud y de Diego Ruiz. Y en la prueba de pértiga, magnífico salto en su tercera tentativa de Gonzalo Santamaría, 5.26, que es marca personal. 5 metros 26 centímetros, marca personal para Gonzalo Santamaría. El mejor saltador de pértiga vizcaíno después de su entrenador, de Monchu Miranda. Diego Ruiz, acreditado con una mejor marca de 7.52.86 del año 2010. Una marca realizada en pista cubierta. Un hombre que llegó a ser parte del relevo 4x400 que consiguió la medalla de bronce en el Europeo Junior del año 2001.
Ahí está, siguiendo la estela de Hamid Ben Daoud y del hombre que está llevando el peso de la carrera, Jiso Bekele. No tenemos referencias cronométricas de la carrera de los 3.000 metros. Vamos a ver si antes de que acabe la prueba podemos darles el resultado en lo que a marca se refiere. De momento muy emocionante la lucha por las 3 primeras posiciones. Jiso Bekele, el etíope que tan buenas actuaciones cuaja en la zona norte peninsular, lanzando el grupo. Ahí se retira ya, ejerciendo las labores de liebre. Y se queda Hamid Ben Daoud y Diego Ruiz. Hamid, unos metros por delante de Diego. Vamos a ver si no pierde comba el burgalés, el hombre del Playas de Castellón. Ambos van a empezar a doblar atletas. Lo hace primero Hamid Ben Daoud. Ahí está Hamid. Tras ser el hombre del Playas de Castellón, Diego Ruiz, que sabe lo que es vencer aquí en la Reunión Internacional Villa Bilbao. Él ganó aquí el 1500 hace algunos años. Toque de campana, últimos 400 metros para Hamid Ben Daoud. Últimos 400 metros también para Diego Ruiz, apretando los dientes, sufriendo en esa parte final de la carrera, tratando de no perder demasiada coma con respecto al atleta marroquí. Tercera plaza para Miguel Ángel García Consuegra, el hombre de la Unión Atlética Coslada. Emakumeen txabalina jaurtiketa, laugarren txandan sartu gara, eta orantxe egingo du bere laugarren jaurtiketa Noraida Bisetek. En la cuarta tanda, el lanzamiento de jabalina femenino, y va a hacer ese cuarto lanzamiento ahora la plusmarquista vasca, Noraida Bizet. Recta final para el ganador, aquí está Hamid Ben Daoud, fuerte el aplauso para él. Un hombre acreditado en 8.08 esta temporada. Y fuerte el aplauso también para el primer español, ahí está Diego Ruiz, el burgalés, cumpliendo con los últimos metros. Finalmente Miguel García Consuegra, que ha sido superado por Camilo Raúl Santiago, el riojano. ...50 metros, 21 centímetros para Noraida Bizet en su cuarto lanzamiento. No teníamos referencias cronométricas, pero nos apunta nuestro compañero Raúl Gil que el paso de Jiso Bekele por los 2 primeros kilómetros ha sido 2.42 y 2.41. Ya decimos que el crono de la pista está parado, no podemos decir es el tiempo final, pero ahí puede entrar una referencia, 2.42 y 2.41, el tiempo de Jiso Bekele en los 2 primeros kilómetros. Cuarto lanzamiento ahora, acaba de hacerlo Arantxa Moreno en la prueba de jabalina. Sobre 8.07, nos apunta también Raúl que puede andar el tiempo del ganador. Ya decimos a ver si podemos tener referencias de los jueces y les podemos confirmar esa marca, que sería marca personal en el caso de Hamid Ben Daoud.
Un hombre acreditado en 8.30. Berrogeita 8 metro eta 83 zentimetro, Arantxa Morenorentzat. Y ahora va a ser el turno de la italiana, Zara Bani. Cuarto lanzamiento, ahí está. ...51 metros 42 centímetros para Zara Bani. Termina la pértiga, siguen en acción las jabalinistas y se pondrán manos a la obra en breve las mujeres de los 3.000 metros. Gonzalo Santamaría, el discípulo de Monchu Miranda, que se dirige al podio. En breve, ceremonia de entrega de trofeos en el salto con pértiga. Gonzalo Santamaría, el hombre del Simple Scorpio, una atleta del año 96, que hoy ha pulverizado su marca personal. Tenía 5.10. Perdón, 5.20. Este año estaba acreditado en 5.10. Ha hecho hoy 5.26, la marca de Gonzalo Santamaría. Y nos apunta nuestro compañero Juanjo que lógicamente no es récord de Vizcaya, porque el récord de Vizcaya es otro nivel, es el nivel de Monchu Miranda. 5.81, récord de Vizcaya, récord de Euskadi y récord de España. Ahí tenemos a Gonzalo a punto de subir al podio. Carlos Sergio Achotegui, el asesor general del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya, será el encargado de entregarle el trofeo. 3.000 femenino con Laura Méndez, Susana Francisco, Lidia Campo, Wanda Florencia Villanueva, Beatriz Álvarez, Carla Gallardo, Marta García, Elena Silvestre, María Ibáñez, Susana Rúa, Beatriz Martínez, Maida Mayoff, Joana Ferreira, Azucena Díaz, Cristina Ruiz Fernández, Elena Loyo, Leire López, María Elena Moreno y Zulema Fuentes Pila. Después del nulo en el quinto lanzamiento de Noraida Bizet, atención al quinto lanzamiento en la prueba de jabalina de Arantxa Moreno. Ahí está, estirándose la prueba femenina. Tirando del grupo. Elena Moreno. Ahí está, toda una internacional con la selección española. Atleta versátil. Desde los 3.000 hasta el maratón, Elena Moreno. Nulo también de Arantxa, y va a cerrar esta quinta tanda de lanzamientos la italiana Zara Bani.
está Elena Moreno, la cántabra, tirando del grupo. Maika Mayop, la marroquí del Bilbao Atletismo Santuchu, tras ellas. La tercera posición ahora para la mujer del Playas de Castellón, Laura Méndez, acreditada este año con 9.28. La mejor marquista esta temporada de todas las participantes es Laura Méndez. Sigue Elena Moreno tirando del grupo, marcando el ritmo, indicando el paso correcto para que las atletas puedan realizar una marca interesante. El crono que marca 2 minutos y 28 segundos. Va a cerrar su concurso, iniciando a la vez la sexta ronda de lanzamientos en la prueba de jabalina. Otra atleta vizcaína, la hermuarra Leire Gorritxategui del Bidezábal Atletismo. Ahí está. Vamos a ver el paso por el primer 1000. Tiempo 3:07. Las mejores marcas de momento, el 100 masculino y el disco femenino. De momento, lo único que me confirme que el 100 es 10. ¿Cómo son los mejores marcos? Vale, esos son los mejores marcos, ¿tienes también? Vale. La jabalina femenina y la pértiga masculina, ¿no? Vale. La jabalina masculina y la jabalina femenina y la pértiga masculina. No sé lo que habrá lanzado, pero el mejor que le he visto ha sido 48, es una mierda. Bueno, o Robaida, una de las dos. Aquí vienen en la recta principal. Laura Méndez asumiendo ahora la responsabilidad del grupo. A su lado, Joana Ferreira, una de las portuguesas presentes en la cita. Vemos también en las primeras posiciones a Maida Mayuf y una grande de nuestro atletismo como Zulema Fuentes Epila, la mujer del Bilbao Atletismo Santuchu, una atleta del año 77 que sigue demostrando su talento en la pista. Sexto lanzamiento para Noraida Vicet en la prueba de jabalina. Nuevo paso del grupo por la recta principal. Elena Loyo, la plusmarquista vasca de medio maratón, que se acerca a las primeras posiciones. Ahí la tenemos, justo detrás de Mayuf, de Maida Mayuf, la atleta del Bilbao Atletismo Santuchu, el club organizador de este meeting internacional. Sexto lanzamiento ahora para Arantxa Moreno, también en la prueba de jabalina.
Fuerte el aplauso para el grupo. 52 metros 86 centímetros para Arantxa Moreno en su último lanzamiento. Y ahora va Zara Bani, va a realizar su sexto lanzamiento, su último, y que a la vez va a ser el último lanzamiento del concurso. Tirando Elena Loyo, tirando la discípula de Martín Fiz, la vitoriana. Ahí la tenemos tratando de romper la carrera desde lejos, imponiendo un ritmo alto, mucho más acorde con sus características de gran fondera. Elena Loyo ahora siendo superada al inicio de la curva, pero sigue aguantando ahí, entra en la recta principal. Vamos a ver el aplauso que le damos a estas dos atletas que nos están dando un espectáculo tremendo. Finalmente la victoria para Lidia Campo, que ha hecho un carrerón fantástico, la burgalesa. 9:43. La victoria. Se retira la liebre, queríamos decir. Todavía queda una vuelta. Había despistado el sprint y el no ver el marcador. Bueno, ahora nos situamos 8:30. El tiempo de carrera. Se van a ir un poquito por encima de los 9 minutos. 9 minutos largos. Vemos como Elena Loyo cede. Maika Mayuf que ocupa la segunda posición, y vamos a ver lo que sucede en las en los últimos compases, últimos 200 metros ahora. Cabeza de carrera a punto de entrar en el 150. Ahí la tenemos a la altura de la ría. Falta muy poquito para conocer el desenlace de esta prueba de 3000 metros. El sprint final, la cabeza de carrera en la recta principal, la victoria que se va a ir para Portugal, se la va a llevar Joana Ferreira, y detrás de ella la más veterana de la carrera, Zulema Fuentespina, la cántabra, que ha hecho un carrerón fantástico. Beatriz Álvarez de la Universidad de Estadio Gijón se hace con la tercera plaza. Fantástica la carrera de Joana Ferreira, la portuguesa. Estratégicamente muy solvente la corredora lusa. Y qué decir de Zulema Fuentespina, una de las grandes de nuestro atletismo, ocupando la segunda posición, la mujer del club organizador del Club Atletismo Santuchu. Victoria para la portuguesa, victoria para Joana Ferreira, una atleta del año 97 en la primera posición y una atleta del año 77 en la segunda. Para que valoremos el tremendo mérito de Zulema Fuentespina. Entregamos el premio a Joana Ferreira, a la atleta portuguesa. Entregará el premio Ollane Aguirre Goitia, concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. Lo recogerá Joana Ferreira. Una atleta de 20 años que hasta hoy tenía una mejor marca de 10:19:12. La ha reventado y se ha ido hasta los 9:23:09. Vaya salvajada de recorte el que le ha metido Joana Ferreira a su mejor marca personal. Ahí está, con doña Ollane Aguirre Goitia en lo alto del podio de la pista de Zorroza.
ganador de los 3.000 metros. Hamid Ben Daoud, por favor, acude a la carpa de Powerade, la que está situada al lado de la campana, para recoger el trofeo. Hamid Ben Daoud, el ganador de la prueba de los 3.000 metros en categoría masculina. Hemos visto a la portuguesa, la ganadora, una joven atleta del año 1997, y decíamos, superando a toda una finalista olímpica, como Zulema Fuentes Pira lo fue en los 3.000 metros de obstáculos de Pekín 2008. Una veterana con unas marcas tremendas, 33.04 en 10 kilómetros en ruta, 9.29 en esa final de los 3.000 metros obstáculos en el Estadio Olímpico de Beijing, progresando desde el medio fondo largo, con los 3.000 metros, hasta la media maratón, donde tiene una marca de 1:16:32. Por no hablar de la de 1.500, 4:04:72. Se va acercando el final de la reunión. ¿Qué tenemos ahora, el 1.000? Nos queda una prueba, ahí la tienen, vaya prueba, el 1.500, una prueba de medio fondo. Luego tendremos el 200 para finalizar. Arranca el 1.500, arranca la final A en la cara de liebre, Abdelafat Louhari. Ahí está, los 1.500 metros. Todos estos están en... Una ingente cantidad de atletas, los que están presentes. Cuando efectúen el paso por vuelta, entregamos jabalina femenina, la libre. En principio previsto que fuera Abdelafat Louhari, pero está tirando ahora mismo un hombre del Pamplona Atletismo, en incorporación de última hora, del que no tenemos constancia en la lista de salida. Así que imagino que habrá habido algún problema con Abdelfatah Louhari, finalmente ejerciendo de liebre, un hombre del Pamplona Atletismo. Entrega el premio Ollane Aguirre Goitia a Zara Barik, la jabalinista italiana. Nuevo paso por la recta principal. Ahí está, estirado el grupo en el 1.500. No tengo la lista de salida. Pero sí tenemos, estaba aquí. Ahí está. Dorsal 257. Nos hemos hecho con el nombre Saúl Martínez, el hombre del Pamplona Atletismo. Vamos a ver por qué tras él Tanui Obicilen, el atleta turco de origen keniata, ha sabido posicionarse perfectamente. Y ahí le tenemos con el dorsal número 52, el primero que va a pasar al toque de campana. Tras él, de azul, pueden ver a James Tenay, un hombre acreditado este año con 3:44. Una de las mejores marcas de los participantes. La mejor corresponde a precisamente Ilan Tanui Obicilen con 3:36:87. Emocionante el tramo final de la carrera, a punto de entrar en los últimos 200 metros.
El grupo totalmente fraccionado. Ya pueden ver prácticamente 100 metros entre la cabeza de carrera y el hombre que marcha en la última posición. Entrando Tanui Ovizilen en la recta principal. Se va a hacer con la victoria. Ahí le tenemos. Y felicitar también a Joe Motar, que bueno, ha estado cerquita de conseguirlo, el hombre de Lañares Rioja, que este año ya había logrado una marca de 3:41.94. A Joe Motar. 3:37.78 la marca de Ilan Tanui Ovizilen. Tiene un mejor registro esta temporada de 3:37.87. Ha corrido fantásticamente bien. Enhorabuena a todos los atletas. Enhorabuena a Fernando Sainz, a Santiago Vivanco, a Hugo Canchas, a Erroudi Chauqui, a Jorge Pascual, a Dani Arce, a Rui Pinto, a Pedro Julián Moreno, a Samuel Freire, a Alejandro González, a Mario García, Daniel Westnase, a Pablo Sánchez, a Iván Sainz, a James Tenay, a Enrico Ricobón, a Ujad Motar, que tan cerquita ha estado de complicarle las cosas al ganador, a Ilan Tanui Ovizilen, ante la Azul Zoui y Saúl Martínez, que fue el encargado de comandar el grupo en las los primeros metros, los primeros compases de la prueba, el hombre del Pamplona Atletismo. Enhorabuena porque, bueno, gracias a él en parte se mantuvo viva la llama y hemos podido asistir a una marca interesantísima de 3:37.78. Bueno, eta topaketa amaitzeko, gizonen 200 metroko lasterketaren 3 saio geratzen dira, honako hauek dira parte hartzaileak. Para terminar con esta 17ª edición de la Reunión Internacional de Atletismo Villa de Bilbao, quedan 3 series de la prueba de 200 metros en categoría masculina. Participan en la primera, en la serie calle 3, Tom Gamble, Australia. Calle 4, Adama Yame. Calle 5, Clarence Munjai, República Sudafricana. Calle 6, Hendrik Martens, República Sudafricana. Calle 7, Arthur Gue Cissé. Y calle 8, Tommy Randham. Vamos con la ceremonia de entrega de trofeos del 1500 en categoría masculina. Subirá al podio Ilan Tanui Ovizilen. Primero. No, primero subirá Amit Ben Daoud, el ganador de la prueba de los 3000 metros. Ahí le tenemos junto a Óscar Zabala, consejero delegado de Guedan. ...8.7, superó por un segundo su mejor marca de la temporada. No tenemos todavía oficialidad con respecto a las centésimas de la marca de Hamid Ben Daoud. Vamos a intentar conseguirla antes de que baje del podio. 8.7.27 la marca oficial, por lo tanto superando en más de un segundo el registro con el que figuraba inscrito en la reunión internacional de Bilbao. 8.8.30. Hamid Ben Daoud, ganador de la prueba de los 3000 metros. Respecto a las centésimas de la marca de Hamid Ben Daoud, vamos a intentar conseguirla antes de que él baje del podio. Ilan Tanui Ovizilen, el turco de origen 8.7.27 la marca oficial, por lo tanto superando en más de un segundo el registro con el que figuraba inscrito en la reunión internacional de Bilbao. 8.8.30 esta temporada. Hamid Ben Daoud, ganador de la prueba
de los 3.000 metros. Respecto a las centésimas de la marca de Hamid Ben Daoud, vamos a intentar conseguirla antes de que él baje del podio. Ilham Tanui Otbilen, el turco de origen 8.727 la marca oficial, por lo tanto superando en más de segundo el registro con el que figuraba escrito en la reunión internacional de Bilbao en 30 temporadas. Hamid Ben Daoud, ganador de la prueba que se irá para la prueba de los 100 metros. respecto a las centésimas de la marca de Hamid Ben Daoud. Vamos a intentar conseguirla antes de que él baje del podio. Ilham Tanui Otbilen, en principio de confirmarse oficialmente esa marca, sería la mejor de la reunión en categoría masculina. Atleta vasco. Chico, chica. Chico, chica, masculino y femenino. Atención, salida 200. Ahí están, el doble hectómetro. Una de las 3 carreras que nos queda para finalizar esta reunión internacional de Bilbao. Fuerte el aplauso para los atletas en la recta principal. Se impone que en el dorsal 85, Clarence Muniain. Acabamos de ver la final de los 200 metros. Clarence Muniain venía acreditado con una marca de 20-10 esa temporada. Ha logrado 20-42. Vamos a ver, porque esa marca oposita también a una de las mejores del meeting. Comprobando por tabla húngara quién se lleva, como es tradición, el premio a la mejor marca de la reunión en categoría masculina y en categoría femenina. En principio es superior el 10-11 de los 100 metros, pero hay que confirmarlo. La oficialidad de la marca del hectómetro. Ahí vemos a Carlos Sergio Atxotegui, asesor general del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya, dirigiéndose al podio donde va a entregar el trofeo al ganador de la prueba de los 200 metros, a Clarence Muniain, el sudafricano, que ha registrado 20-42. Él tenía 20-10 esta misma temporada. Hablamos de un atleta del año 98. Vale, pero ha sido segunda. Mira, está aquí. El 10-11 se confirma el 52-86, o sea que... Confirmado el 52-86 de Arantxa Moreno, con lo cual se convierte en la marca más valiosa conseguida por un atleta vasca en esta reunión internacional de Bilbao. Se confirma también la marca de los 100 metros. 10-11 para Tando Roto, el sudafricano.
el mejor atleta vasco, Gonzalo Santamaría, con 5.26, son 1.064 puntos en tabla húngara. Una buena marca la que ha conseguido hoy Gonzalo Santamaría. Y Jaime Pérez ha logrado con 67.50 1.210 puntos. Es la ganadora en la categoría femenina, la marca más valiosa lograda hoy. 67.50, 1.210 puntos ha logrado Jaime Pérez en el lanzamiento de disco. Gonzalo Santamaría, 5.26. En la pértiga masculina, Jaime Pérez, cuando vemos la salida de la serie de los 100 metros, Jaime Pérez, por favor, acércate al podio. Subirá también Tando Roto, son las dos mejores marcas de la reunión. Aquí está la final B de los 200 metros, en los que estamos viendo el triunfo de Jonathan Brown. Un tiempo de 22.17. Cerquita de su mejor marca de la temporada, 22.14. Un atleta veterano del año 83. Arantxa Moreno, Gonzalo Santamaría al podio a recoger los trofeos que les acreditan como mejores marquistas vascos en esta reunión internacional Villa de Bilbao. En el apartado internacional, Jaime Pérez y Tando Roto. Un pertiguista, una discóbola, una lanzadora de jabalina y un corredor de 100 metros. Los que mejores marcas han logrado en esta reunión internacional de Bilbao. Gonzalo Santamaría y Andrea Moreno, mejores vascos. Jaime Pérez y Tando Roto, mejores atletas internacionales. Antes entregamos el trofeo al ganador de los 1.500 metros. Ha sido Ilay Tanui. Ahí está Ilay Tanui, el turco de origen keniata. Recibirá el trofeo de manos de don Óscar Zabala, consejero delegado de Gedan. Ahí está don Óscar Zabala entregándole el premio a Ilay Tanui Ozbilen, el ganador de la prueba de los 1.500 metros en esta reunión internacional de Bilbao. Eta martxan da, azkeneko lasterketa, 200 metroko lasterketaren C saioa. Mejores atletas vascos. Arantxa Moreno, perdón, y Gonzalo Santamaría. Arantxa Moreno, 52.86. A esa distancia lanzó el dardo Gonzalo Santamaría, el discípulo de Moncho Miranda. 5.26. En el salto con pértiga.
Y a decir que el vencedor de la Serie C de la prueba de 200 metros ha sido Joan Laber del Txindoki Atletismo Taldea. Cada uno lo suyo. Bosgarren kaleti Joan Laber Txindoki Atletismo Taldea izan da gizonen C saio, 200 metroko lasterketaren C saioaren irabazlea. Ahí están los mejores atletas vascos de la reunión, las mejores marcas de la reunión. Vamos a continuación a entregar el 200 metros en categoría masculina. Ahí está doña Vianney Aguirre Goitia entregando el trofeo al ganador de la prueba de los 200 metros en categoría masculina. Ahí está Clarence Muniai, el ganador de la prueba de los 200 metros. Clarence Muniai. Y a continuación subirá Jamie Pérez. Lanzó el disco a 67 metros y 50 centímetros. Esos son 1.210 puntos en tabla húngara para esta cubana que está haciendo una temporada realmente sensacional. En Estocolmo acabó con la tiranía de la croata Perkovic en el lanzamiento de disco y hoy continúa su racha victoriosa en el meeting de Bilbao, en la reunión internacional de atletismo Villa de Bilbao, que hoy celebra su 17ª edición. Subirá posteriormente al podio Tando Roto, el sudafricano, que con 10-11 ha conseguido la mejor marca, el mejor registro de la competición.
Falta